Era una tarde calurosa de verano, y la pequeña Clara jugaba sola en la iglesia. La iglesia era antigua, con paredes de piedra y vitrales de colores que brillaban con la luz del sol. El olor a madera envejecida y el suave sonido del viento entrando por las ventanas daban una sensación de tranquilidad. Pero algo en el aire estaba diferente ese día. Clara no sabía exactamente qué era, pero había una sensación extraña, como si la estuvieran observando. Ella estaba allí, sentada en el banco de madera, con sus juguetes esparcidos a su alrededor. Muñecas de trapo, coches de madera y bloques de construcción. Todo parecía tan común, pero de repente sintió un escalofrío en la nuca. El silencio de la iglesia estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lugar. Fue entonces cuando vio algo que la hizo tragar saliva. Uno de los bloques de construcción, que estaba lejos de ella, comenzó a moverse lentamente, como si tuviera vida propia. Clara parpadeó, pensando que se lo imaginaba. Pero el bloque no se detuvo. Rodó por el suelo, dirigiéndose hacia la esquina de la iglesia, donde la luz del sol apenas llegaba. Se levantó, con los ojos bien abiertos, y fue hasta la esquina donde el bloque se había detenido. Cuando se acercó, el juguete volvió a moverse, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. Clara sintió un frío en la columna. Intentó llamar a su madre, pero la iglesia estaba tan silenciosa que su voz parecía desaparecer en el aire. La niña miró las muñecas, que estaban apiladas en el banco. Como si respondieran a su presencia, una de ellas, una muñeca de cabello dorado, comenzó a mover la cabeza de un lado a otro. Clara dio un paso atrás, aterrada. ¿Qué estaba pasando? Miró los vitrales de colores, por un momento, pensó que veía sombras moviéndose detrás de ellos, como si algo la estuviera observando desde fuera. Pero no había nada. O tal vez sí. Un sonido bajo comenzó a oírse, como un susurro distante, proveniente de algún lugar dentro de la iglesia. Clara cerró los ojos, tratando de convencerse de que era solo el viento. Pero cuando los abrió de nuevo, la iglesia parecía más oscura, como si una sombra hubiera caído sobre ella. El susurro se intensificó, y ahora parecía más cerca. La niña intentó correr hacia la puerta, pero algo la impedía moverse. Era como si la propia iglesia la estuviera sujetando, como si no quisiera dejarla ir. Las paredes, que antes parecían sólidas, comenzaron a cerrarse lentamente, como si el espacio a su alrededor estuviera encogiéndose. Desesperada, Clara miró los juguetes esparcidos por el suelo, que ahora se movían todos. Los coches de madera corrían de un lado a otro, las muñecas giraban solas y los bloques se apilaban por sí mismos, formando figuras extrañas y desconcertantes. Fue entonces cuando una sombra se materializó frente a ella. Clara no podía distinguir una forma o un rostro, pero sabía que estaba frente a algo que no debía estar allí. La presencia, fría y amenazante, parecía mirarla directamente. La sensación de terror era indescriptible. La voz del susurro se volvió más fuerte, casi como una risa, pero al mismo tiempo llena de tristeza. Clara sintió sus piernas debilitarse y cayó al suelo, sin fuerzas para levantarse. Pero, antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la iglesia se abrió de repente, y la luz del sol invadió el espacio. La sombra desapareció instantáneamente, y los juguetes cayeron al suelo, deteniéndose. Clara se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta, sin mirar atrás. Cuando finalmente salió de la iglesia, sintió el aire fresco y la sensación de alivio, pero el misterio de lo que sucedió ese día nunca dejó su mente. Nunca volvió a entrar en la iglesia sola y siempre se preguntó si aquello había sido una pesadilla o si realmente había algo extraño en aquella vieja iglesia. Y, por más que intentara olvidar, siempre que pasaba cerca de esa iglesia, sentía una extraña sensación, como si algo o alguien estuviera allí, esperando. ¿Qué sucedió en esa iglesia? ¿Fue solo su imaginación o realmente había algo allí, esperando, en silencio, al próximo visitante? Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. ¿Sabes cuando entras en un lugar y sientes que algo está mal, aunque no sepas exactamente qué? Así es como todos describían la vieja iglesia de San Bartolomé. Estaba situada en lo alto de una colina, rodeada de árboles altos y retorcidos.
Durante el día, la iglesia parecía incluso bonita, con sus vitrales de colores que reflejaban la luz del sol en todas direcciones. Pero de noche, tenía un ambiente diferente. Más sombría, más viva de una manera extraña, que ponía los pelos de punta. Dicen que hace muchos años, el padre Gregorio era el encargado de la iglesia. Era conocido por su devoción, pero también por llevar consigo un oscuro secreto. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero después de que él desapareciera, o muriera, como algunos decían, comenzaron a suceder cosas extrañas en el lugar. Antonio, un joven cuidador, había comenzado a trabajar allí recientemente. No creía en ninguna de las historias que los habitantes del pueblo contaban. Son tonterías de gente supersticiosa, pensaba. Su turno comenzaba a última hora de la tarde y muchas veces se extendía hasta después de medianoche. Su trabajo era sencillo. Debía mantener la iglesia limpia, cuidar las velas, cerrar las puertas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Durante los primeros días, todo parecía normal. Pero después, empezaron a suceder pequeñas cosas. Luces que parpadeaban sin razón aparente, un viento frío que recorría los pasillos aunque las ventanas estuvieran cerradas, y el sonido distante de pasos, aunque no había nadie. Antonio prefería ignorar estas pequeñas coincidencias, creyendo que era solo su imaginación. Sin embargo, en una noche lluviosa, la situación tomó otro giro. Mientras barría el pasillo principal de la iglesia, escuchó el sonido de pasos detrás de él. Eran pasos pesados, de botas, que resonaban sobre el suelo de piedra. Se dio vuelta rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. «Debe ser cosa de mi cabeza», pensó, tratando de calmarse. Pero, poco después, los pasos se repitieron, esta vez viniendo del altar. Antonio, nervioso, se acercó lentamente y al llegar al altar, vio algo que le heló la sangre. Una figura encapuchada, alta e inmóvil, estaba de espaldas a él, como una estatua. Parpadeó, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Asustado, Antonio salió corriendo de la iglesia esa noche, pero al día siguiente decidió regresar. «No puedo perder el trabajo», se dijo, intentando convencerse de que había sido solo una pesadilla. Pero las cosas empezaron a empeorar. Con el tiempo, notó que los objetos cambiaban de lugar por sí solos, las puertas se cerraban y abrían sin explicación, y un susurro bajo e incomprensible parecía venir de todos los rincones. Día tras día, el ambiente se volvía más opresivo. Lo que más lo inquietaba eran los susurros que escuchaba. A veces parecía que lo llamaban por su nombre. Otras veces, eran palabras ininteligibles, un murmullo constante. Fue entonces cuando comenzó a oír más sobre el padre Gregorio. Algunos decían que había desaparecido en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún rondaba la iglesia. Otros creían que él guardaba algo, tal vez un secreto oculto en las viejas paredes, y que su alma estaba atrapada allí por algo que había hecho en vida. Muchos hablaban de un mal que aún habitaba el lugar. Una noche, Antonio ya no aguantó más. Necesitaba entender qué estaba pasando. Tomó una linterna y comenzó a explorar los rincones más oscuros de la iglesia, lugares a los que nunca había ido. Subió hasta el desván, donde encontró libros viejos llenos de polvo y un diario con el nombre del padre Gregorio. Al abrirlo, se dio cuenta de que las últimas páginas estaban manchadas, como si alguien hubiera intentado borrar las palabras. Pero lo que logró leer lo dejó helado. La oscuridad crece con cada día. Siento que algo me observa mientras rezo. No puedo dejarlo escapar. No puedo dejar que lo encuentren. Al final del diario, había un dibujo extraño, un símbolo que Antonio reconoció. Ya lo había visto grabado en la base del altar. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se dirigía hacia allí, sabiendo que algo importante estaba por revelarse. Al tocar el símbolo, una parte del suelo se movió, revelando un pasaje secreto. Antonio dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más. Bajó por los escalones de piedra que conducían a un sótano oscuro y húmedo. El olor a moho era insoportable, y el aire parecía volverse más denso con cada paso. Al final de las escaleras, encontró una pequeña habitación, y en el centro, una mesa con velas quemadas hasta la base y un libro abierto. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue la figura encorvada en una esquina, como si estuviera dormida. Era el padre Gregorio, o al menos lo que quedaba de él.
Cuando Antonio se acercó, los ojos de la figura se abrieron. No eran ojos humanos. Eran completamente negros, como si estuvieran hechos de cristal. La figura se levantó lentamente y, con una voz gutural y arrastrada, susurró: «No deberías estar aquí». Antonio intentó correr, pero algo lo agarró del tobillo. Era como si sombras vivas se estuvieran envolviendo alrededor de su pierna. Luchó, gritó y finalmente logró soltarse. Corrió escaleras arriba, sin mirar atrás, y cerró con todas sus fuerzas el pasaje secreto. Al día siguiente, Antonio renunció a su trabajo. Nunca le contó a nadie lo que había visto, pero la iglesia siguió siendo objeto de rumores. Los visitantes decían que, a veces, escuchaban pasos o veían una figura encapuchada cerca del altar. Otros afirmaban sentir una presencia que los observaba, especialmente de noche. La vieja iglesia de San Bartolomé aún está allí, en lo alto de la colina, guardando sus secretos. Y lo que sea que el padre Gregorio haya intentado ocultar, sigue allí abajo, esperando a que alguien lo libere de nuevo. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche fría de Halloween, una de esas noches en las que el viento parecía susurrar secretos y la luna llena iluminaba cada rincón de una manera extraña. La iglesia local estaba llena de gente, familias reunidas para el evento anual de Halloween. Los niños jugaban por los pasillos, riendo y corriendo de un lado a otro, mientras los adultos se reunían en las mesas, conversando y disfrutando de algunos bocados. En medio de esta fiesta, había un chico llamado Lucas. Tenía 11 años y siempre le encantaba esa época del año. Los disfraces, los juegos, el ambiente de misterio. Pero esa noche, algo estaba diferente. Una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado, cargado con una energía que no lograba entender. Era como si algo estuviera a punto de suceder, pero él no sabía qué. Mientras la noche avanzaba y los niños seguían divirtiéndose, Lucas caminaba por los pasillos de la iglesia, admirando las decoraciones de Halloween. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto y delgado, con un traje oscuro y una corbata que parecía haber salido de una época muy antigua. El hombre estaba parado en una esquina de la iglesia, cerca de las escaleras que llevaban al piso superior, donde estaba la guardería. Lo que más llamaba la atención de Lucas era que el hombre no hablaba con nadie. Simplemente observaba. Curioso, Lucas se acercó. Cuando estuvo cerca, el hombre lo miró con una sonrisa amable, pero había algo en sus ojos que Lucas no conseguía identificar. Era como si el hombre supiera algo que Lucas no sabía. Intercambiaron algunas palabras, pero pronto el hombre se alejó, desapareciendo entre la multitud. ¿Quién era ese?, pensó Lucas, pero pronto fue distraído por otro niño que lo llamó para jugar. En los días siguientes, algo muy extraño empezó a suceder. Lucas comenzó a sentir como si lo estuvieran siguiendo. Por las noches, mientras estaba acostado en su cama, escuchaba susurros provenientes del pasillo. Cuando miraba por la ventana, una sombra extraña se movía en la parte superior de la iglesia, donde estaba la guardería. Incluso preguntó a sus padres sobre eso, pero nadie parecía notar nada raro. Una tarde, después de la escuela, Lucas decidió ir a la iglesia para investigar más a fondo. Subió las escaleras hasta el piso superior, donde estaba la guardería, pero cuando llegó allí, todo estaba cerrado. No había nadie cerca. Sin embargo, cuando Lucas se acercó a la puerta de la guardería, sintió un escalofrío profundo en su espalda. Algo no estaba bien. Sintió una presencia, algo que no debería estar allí. El chico decidió mirar por la ventana. Lo que vio hizo que su corazón latiera más rápido. Allí, en la oscuridad, vio al hombre de traje nuevamente. Pero esta vez, no estaba sonriendo. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera perdido toda la vida, y simplemente se quedaba allí, observando la iglesia. Lucas intentó ignorarlo, pero no podía. Cada noche sentía con más fuerza la presencia de esa figura misteriosa. Y entonces, un día, decidió contarle la historia al pastor de la iglesia. El hombre, con semblante serio, lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Lo viste, ¿verdad? El hombre que ya está muerto». Lucas se quedó confundido. «¿Qué? ¿Cómo?». El pastor suspiró y explicó:
Ese hombre que viste era un miembro de nuestra iglesia. Murió hace muchos años en un accidente. Nunca encontraron su cuerpo, hasta que, un día, apareció aquí, de repente, y comenzó a hablar con la gente. Pero, algo extraño pasó. Ya no parecía la misma persona. Había algo raro en él, una presencia maligna. Después de un tiempo, simplemente desapareció. Algunas personas creen que todavía vaga por aquí. Lucas no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía ser que el hombre fuera una presencia maligna? ¿Y por qué se habría mostrado a él? ¿Había algo más? Tal vez fuera solo una coincidencia, pero el chico no podía sacarse de la cabeza la sensación de que estaba en medio de algo mucho más grande. Esa misma noche, Lucas volvió a la iglesia. No quería ver más esa sombra, pero algo lo impulsaba a regresar. Cuando subió las escaleras hasta la guardería, el aire estaba helado. Miró por la ventana otra vez. Para su sorpresa, la sombra estaba allí, todavía observando. Pero ahora había algo diferente. La sombra se movía, acercándose lentamente, como si fuera hacia la puerta donde estaba Lucas. Con el corazón acelerado, Lucas corrió para salir de allí. Pero cuando intentó bajar las escaleras, la puerta de la iglesia se cerró sola, con un estruendo aterrador. Estaba atrapado. La respiración de Lucas se volvió más pesada, y el sonido de pasos detrás de él parecía cada vez más cercano. Cuando miró hacia atrás, vio al hombre. Pero ahora, ya no llevaba el traje. Era solo una figura sombría, con los ojos completamente negros, sin vida. La voz que salió de su boca sonaba como un susurro arrastrado, como si fuera el eco de algo distante. «No debiste venir aquí». Con un grito de desesperación, Lucas intentó abrir la puerta, pero no pudo. Todo a su alrededor se volvía cada vez más sombrío y silencioso. Podía sentir el peso de esa presencia detrás de él, a punto de alcanzar su alma. De repente, la puerta se abrió sola, y Lucas corrió hacia afuera, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a su casa, la sensación de miedo lo acompañó durante toda la noche. Pero al día siguiente, no podía recordar con claridad todo lo que había pasado. Como si su mente hubiera bloqueado lo peor de la experiencia. Pero lo que Lucas no sabía era que, mientras él volvía a casa, la sombra seguía allí, observando la iglesia desde la distancia. Y, a medida que pasaban los días, comenzaba a darse cuenta de que algo más estaba sucediendo. No sabía si era real o solo su imaginación, pero una cosa era segura: esa presencia, esa sombra, no estaba dispuesta a dejarlo en paz. La pregunta era, ¿por qué él? ¿Qué había hecho para atraer tal atención? Y, más importante aún, ¿quién o qué estaba detrás de esa fuerza siniestra? ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.